¿Qué tal? Somos un grupo de la Red de Mujeres Unidas por la Educación que trabajamos específicamente el tema de inteligencia artificial. Vamos a presentar una investigación que hemos realizado para aprovechar la inteligencia artificial generativa como apoyo para educadores comunitarios. Somos Guadalupe Pérez Martínez, Mari Carmen Campillo, Daniela Pérez Mitchell y Alejandra Brito. Trabajamos este tema porque quisimos identificar oportunidades y desafíos para la implementación de la inteligencia artificial en el modelo educativo del CONAFE. Buscamos considerar las percepciones de las figuras educativas que van a utilizar estas herramientas con la intención de poder tener información que alimente una política de implementación en el CONAFE. A partir del 2022, cuando la inteligencia artificial generativa se abrió al gran público, se abrió también una amplia discusión sobre los impactos que esta inteligencia artificial podría tener en la educación. Y lo que quisimos entonces fue buscar estrategias que minimizaran los riesgos asociados al uso de estas herramientas, así como el temor de los educadores comunitarios a utilizarlas y aprovechar las oportunidades y fortalezas que brindan para reducir las brechas educativas en comunidades rurales. El CONAFE es el Consejo Nacional de Fomento Educativo y es un organismo del gobierno federal que lleva educación inicial, preescolar, primaria y secundaria a comunidades rurales dispersas con alta y muy alto nivel de marginación. Estas son generalmente comunidades muy pequeñitas en donde no hay el número suficiente de niños para abrir un servicio educativo. Una escuela CONAFE tiene en promedio 9 niños en el estado de Oaxaca. Sin embargo, atienden 30,000 niñas y niños y además 9,000 cuidadores primarios, principalmente madres, de pequeños de 0 a 3 años de edad. Esta característica que tiene el CONAFE de atender comunidades tan pequeñitas le ha llevado también a desarrollar un modelo sostenible en el cual los docentes, que se llaman educadores comunitarios, son personas voluntarias prestadoras de un servicio social educativo que no tienen una formación docente. La mayoría en Oaxaca tiene estudios de bachillerato y al mismo tiempo que está estudiando la licenciatura, presta su servicio social educativo en estas comunidades. Lo que sí se busca es que sean personas que tengan gusto por enseñar y que quieran continuar aprendiendo. Como son comunidades tan pequeñas, las aulas del CONAFE son multigrado y también muchas de ellas multinivel. Esto quiere decir que en un solo grupo están todos los niños de preescolar, todos los niños de primaria o todos los niños de secundaria, pero hay muchos grupos en donde están niños de preescolar, primaria y secundaria trabajando juntos con el educador comunitario. Y al ser comunidades pues tan pequeñas y tan vulnerables, los niños en general tienen responsabilidades de apoyo a la subsistencia familiar, por ejemplo, con el cuidado de animales, la siembra o el cuidado de otros familiares. Y muchos de estos niños se encuentran también al cuidado de una persona diferente a sus padres, ¿no? Por ejemplo, las abuelas o tíos, ya que los padres emigran en busca de mejores oportunidades. Y una característica adicional que tiene este modelo, pues es que se relaciona con toda la comunidad, no solamente con los niños, sino que se busca que los adultos se involucren tanto en las actividades educativas como pues en las actividades de gestión de los servicios educativos, pero además la educación va más allá e implementa, por ejemplo, proyectos comunitarios, ¿no? Y entonces se invita a las madres, los padres, los cuidadores, las autoridades educativas a que se involucren en estas actividades. El modelo educativo del CONAFE parte del interés del estudiante, que es lo que cada niño o cada niña necesita o le interesa conocer. Se fomenta la curiosidad y el pensamiento crítico. Se busca el desarrollo de habilidades de aprendizaje autónomo. Es un modelo de aprendizaje dialógico que fomenta la cooperación entre estudiantes
y busca que se desarrolle el interés de cada estudiante por seguir. Para llevar a cabo este proyecto de inteligencia artificial generativa como apoyo a educadores comunitarios, se ha hecho investigación en la acción. En primer lugar, se aplicó una encuesta a 1,564 educadores comunitarios del CONAFE, en donde se arrojaron los siguientes resultados. El 90% de ellos y ellas tiene celular propio y es su principal forma de conexión. Además, el 60% de ellos y ellas cuenta con conexión SIM que CONAFE les proporciona. Y un 45% más tiene internet con recursos propios. El 71% conoce ya la inteligencia artificial generativa y un 63% la han utilizado. Y este otro dato fue sorprendente y gratificante para este proyecto. 93% de ellos y ellas tienen interés en aprender a utilizarla. El mayor uso que le dan es el de búsqueda de información. Además de este cuestionario, se está llevando a cabo una capacitación, una formación con un grupo piloto de educadores comunitarios de apoyo regional, que son estas figuras que acompañan a los educadores comunitarios que llevan a cabo el acto educativo en el campo. Este grupo piloto que se ha estado formando ha sido continuo y está en curso. De lo que se trata es que primero se forme a los formadores para que sean ellos y ellas quienes transmitan este conocimiento y habilidades a los educadores comunitarios. Además, este equipo de mujeres que hoy nos presentamos, llevamos a cabo entrevistas a 4 figuras educativas y se arrojaron los siguientes resultados. En primer lugar, ellos y ellas mostraron al principio reticencia para usarla. Este hecho cambió cuando recibieron información y capacitación al respecto. Les dio más seguridad para usarla sin desconocer los riesgos. Inicialmente, ellos y ellas comentan que fueron usuarios de Meta, les parecía más accesible y pues lo usaban básicamente para redes sociales o para comunicarse en los chats. Este hecho también cambió. Al principio iniciaron con el uso de ChatGPT y posteriormente cambiaron a Gemini, debido a que la Secretaría de Educación Pública, incluida el CONAFE, tiene un convenio con Google y tienen a su disposición Gemini y no solo en el uso, sino también en formaciones. Son 2 usos los que principalmente reportaron estas figuras que le dan a la inteligencia artificial. Uno de ellos es el administrativo y el otro educativo. En el ámbito de lo administrativo lo usan principalmente para redactar oficios, para redactar mensajes de correo y para organización y planeación de sus actividades. En el campo de lo educativo, llevan a cabo búsqueda de estudios o temas o contenidos que desconocen o quieren ampliar. Llevan a cabo también el diseño de planeaciones de estaciones pedagógicas, en donde les sugiere una mayor riqueza de contenido. Por otra parte, también la usan para adecuaciones curriculares, es decir, dado que mi compañera ya expuso que las aulas son multigrado, los niños y las niñas tienen diferentes edades, pero también tienen diferentes formas de aprender, diferente nivel de aprendizaje, y es por ello que les sugieren actividades y conocimientos pertinentes a su nivel y a sus posibilidades. Por otra parte, también sugieren materiales digitales para preservar la cultura comunitaria, no se hacían de conocimiento,
que podría servir esta herramienta para generar podcast o para hacer materiales que tuvieran la historia, la sabiduría de las comunidades y de los grupos. Bueno, y ahora en cuanto a los beneficios que perciben las figuras educativas que acompañan a las y los educadores comunitarios, encontramos que uno de los principales tiene que ver con el apoyo en la comprensión y exploración de temas complejos. De acuerdo con su perspectiva, les tomaría más tiempo entender estos temas si utilizaran otro tipo de recursos. Y bueno, es importante clarificar que lograr la comprensión de estos temas es importante porque más adelante ellos los trabajarán en relación tutora con sus estudiantes. Y para el trabajo que hacen en relación tutora es muy importante que dominen los contenidos para promover aprendizajes profundos. Otro de los beneficios que tiene que ver con los usos que ya han estado dando y que les comentaba mi compañera Mari Carmen, tiene que ver con la reducción de tiempo en la planeación didáctica, con estas actividades que pueden diseñar de una manera pues más eficiente y eficaz en sus planeaciones pedagógicas, en las estaciones pedagógicas y en especial para organizar de manera general el tiempo pedagógico que deben dedicar para alcanzar los aprendizajes esperados. Otro beneficio tiene que ver con mejorar la variedad de propuestas didácticas adaptadas al contexto. Como les decía mi compañera Ale, en las aulas comunitarias es muy común que haya estudiantes de diferentes niveles educativos y de diferentes grados, también con necesidades específicas de aprendizaje. Entonces, algunos acompañantes nos han comentado que han pedido actividades que puedan involucrar a niños de diferentes grados o de un contexto específico, incluso con características comunitarias específicas, ¿verdad? Para poder alcanzar los aprendizajes esperados. Otro beneficio tiene que ver con la posibilidad de que puedan explorar y trabajar una mayor variedad de temas, pero también de trabajar estos temas con mayor profundidad, que si no tuvieran estas herramientas también sería muy complicado hacerlo o les llevaría más tiempo. Recuerden el contexto que nos comentaba Ale al inicio, que tiene que ver con la formación de las y los educadores comunitarios. Otro beneficio tiene que ver con la sugerencia de materiales pertinentes y accesibles para el contexto. Em, pues tienen la oportunidad de aprovechar las características tanto de la comunidad como de las aulas. Entonces, hay educadoras y educadores comunitarios, en especial los acompañantes, que han reportado que pueden subir fotografías, por ejemplo, de los materiales con los que cuentan en las aulas o de los libros de texto del CONAFE, y entonces aprovechar para pedir que sugiera actividades relacionadas con estos recursos. Esto asegura que las actividades que sugiere inteligencia artificial generativa puedan ser más pertinentes. No significa que no van a tener que hacer un trabajo posterior, pero al menos que son más cercanas al contexto. Y finalmente, un beneficio que encuentran tiene que ver con el acceso a información sin conectividad constante. Esto tiene que ver con las características del funcionamiento de las herramientas de inteligencia artificial generativa, porque como arrojan respuestas muy rápidas, no requieren que tengan una conexión constante a Internet o a electricidad. Entonces, en muy poco tiempo pueden obtener información relativamente cercana a sus necesidades. Ahora vamos con los riesgos. Uno de ellos que ustedes encuentran en la parte superior de la pirámide es el uso de datos personales de la comunidad y de sus estudiantes. En particular, lo que les preocupa es que estos datos puedan fugarse o aparecer o exhibirse en otras plataformas. Tiene que ver con los riesgos a la privacidad de la información. Otro riesgo que ustedes encuentran en la esquina inferior izquierda tiene que ver con la pérdida de pensamiento y revisión crítica. Lo que les preocupa a los acompañantes, a las figuras que acompañan a educadores comunitarios, es que dejen de cuestionarse sobre la información y revisarla, que la asuman como respuestas correctas.
Y esto se conecta con el riesgo que encuentran en la otra esquina, que tiene que ver con la falta de identificación de alucinaciones o errores, puesto que estas herramientas, por la manera en la que trabajan, pueden arrojar resultados que son creados y que no necesariamente son correctos, que pueden dar información falsa, y entonces les preocupa a estas figuras que se asuman como correctos estos datos o esta información que arrojan las herramientas de inteligencia artificial. Y el riesgo más importante es el que se encuentra en el corazón de la figura que ustedes tienen en pantalla, y es que las y los educadores comunitarios prioricen las sugerencias que dan las herramientas de inteligencia artificial generativa en vez del modelo de CONAFE. Esto quiere decir que para las figuras acompañantes es muy importante que quienes trabajan en las aulas CONAFE recuerden que lo más importante es el modelo CONAFE y que cualquier sugerencia que arrojen las herramientas primero pase por el filtro de este modelo antes de realizar adecuaciones, de valorarla y demás. Bueno, como parte de los resultados también encontramos algunos desafíos que tienen que ver con 3 áreas principalmente. El primero es el de infraestructura. Si bien lo que hicimos al principio fue mapear un poco las condiciones de infraestructura disponibles y no es el foco de la investigación como enfocarnos nada más en esa parte, es cierto que siempre es un desafío garantizar una conectividad de calidad continua y escalable a más figuras educativas que están trabajando en las distintas comunidades, ¿no? Entonces, bueno, dado que el uso que se hace de la inteligencia artificial es en un contexto mucho más de planeación que estando en campo, definitivamente garantizar esa conectividad es importante para que todos estos beneficios que ya mencionaba Guadalupe, pues realmente se puedan implementar, ¿no? Otro tiene que ver con la formación de las figuras educativas y de los educadores comunitarios, en el sentido de dar una formación que brinda acompañamiento constante a cómo se está implementando el uso de estas herramientas. Y esta formación que sea capaz también de profundizar un poco más en cómo es que funcionan estos sistemas, cuáles son sus limitaciones y de qué manera podemos hacer un uso responsable de ellas en el contexto de pues una intervención como la que estamos mencionando, ¿no? Donde no tengamos estos riesgos que mencionaba también Guadalupe sobre datos personales, por ejemplo, de los estudiantes, de las comunidades, de las familias, entre otras cosas. Y finalmente también el desafío de la vinculación priorizando el modelo CONAFE. Estas herramientas generan resultados que parecen muy pertinentes de inicio, pero definitivamente las diferencias que propone un modelo de intervención como el que ya nos comentó Ale al principio, donde hay un contexto muy específico, donde hay diferencias entre las comunidades, donde existe el uso de distintas lenguas, etcétera, pues requiere de una intervención de la figura educativa o de quienes están en campo que priorice la realidad sobre lo que el mismo algoritmo puede arrojar en términos de cuáles son las experiencias educativas que son pertinentes para ese contexto, ¿no? Entonces, bueno, mucho tiene que ver con que las figuras educativas y los educadores comunitarios realmente hagan una revisión crítica de todos estos resultados que obtienen y que puedan adaptarlos al contexto en el que están trabajando. En ese sentido, nuestras conclusiones respecto a lo que hemos hecho en la investigación hasta este punto, pues son, por un lado, que es necesario incrementar la investigación y el diseño de estudios experimentales sobre cuáles son las posibilidades de aprovechamiento de estas herramientas. Lo que hemos hecho hasta ahora tiene que ver un poco con esta parte cualitativa y de las percepciones que tienen quienes están trabajando con estas herramientas, pero desde luego hay muchas posibilidades de continuar esa investigación más de fondo para entender cuál es el impacto que tienen los aprendizajes de estudiantes y de la comunidad. Otra de nuestras conclusiones importantes es que sí es posible diseñar una implementación en términos de este modelo de CONAFE, enfocado mucho más en cerrar las brechas que en incrementarlas, ¿no? Siempre este riesgo que ya mencionábamos antes
y que se ha documentado en distintas investigaciones que estas herramientas pueden hacer que las brechas que ya existen se hagan aún más grandes. Creemos que si se tiene de fondo esta idea de cómo hacer una implementación para evitar eso, es posible lograrlo, ¿no? Para lograrlo, también pensamos que es necesario diseñar políticas que mantengan una formación continua en un sentido de colaboración entre la intervención humana y la intervención artificial, ¿no? No nada más como, bueno, vamos a usar esta herramienta y entonces ahora hay que centrarnos en que todo mundo use la herramienta, sino más bien qué es lo mejor y lo más importante de cada una de las partes, digamos, para sacar resultados que realmente se adapten a la realidad, a la comunidad, al contexto, y pues que el criterio humano siga siendo prevaleciente en torno a cómo se diseñan esas actividades educativas y formativas. Otra de nuestras conclusiones es que resulta de suma relevancia darle el valor que tiene al modelo de intervención de CONAFE y al contexto real en el que se está trabajando ante cualquier exploración con inteligencias artificiales. Muchos de los educadores comunitarios mencionaban cómo en un principio las respuestas que obtenían pues carecían enormemente de una perspectiva de un modelo como el que mencionaba Ale al principio, ¿no? De un contexto donde hay distintas lenguas, distintos grados, distintos niveles de aprovechamiento, y conforme lo han ido utilizando han podido como dar cuenta de cuál es el contexto real de la comunidad de CONAFE. Y en ese sentido, pues no se puede perder de vista que eso es sumamente valioso para que la implementación tenga sentido. Y finalmente, pues es necesario ofrecer una formación crítica continua, ¿no? Un acompañamiento continuo que incremente también la complejidad. A fin de cuentas, lo que hemos revisado hasta este momento implica que pues un nivel de usuario, ¿no? De usuario que entiende cómo interactuar con estas herramientas y que saca provecho de ellas, pero para pensar en un escalamiento o en una implementación de otro tipo de profundidad, pues es necesario tener otro tipo de conocimientos y entender la complejidad de las herramientas y las posibilidades que se presentan. Muchas gracias a todos por escuchar esta investigación. Gracias, Ale, Mari Carmen y Guadalupe por este espacio, y estas son nuestras redes sociales para quien esté interesado en conocer más sobre el trabajo de la Red de Mujeres por la Educación.